comunicado que hoy plantea la Federación Peruana. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señorita Carolina Salvatore, señorita Milena Merino, Vicente Cisneros, el señor Julián Fernández y a todos los seguidores de Tiempo Extra. Tengan ustedes muy buenas noches. Sí, a ver, señor Romero, le preguntábamos, ¿no? ¿Qué se debe interpretar de este comunicado que emite la Federación, como bien decíamos, en horas de la noche, convocando una asamblea para decidir sobre qué cosas? A ver, usted empezó por algo importante. ¿Qué son los estatutos? Es todo lo que engloba es la normatividad que sigue una empresa, una persona jurídica, sea esta una sociedad anónima o sea esta una asociación civil. Ergo, la asociación civil es la Federación Peruana de Fútbol. ¿Y qué nos marca ahí? ¿Cuál es la estructura? ¿Quiénes son los órganos de esa asociación? En este caso es la asamblea de base y el consejo directivo. Hoy día, ¿qué ha sucedido? En virtud de este comunicado que ustedes señalan, para un poco centrarnos, el 14 de septiembre de este año del 2021, el TAS ha anulado los estatutos del año aprobados en octubre del 2019 que modificaban los estatutos del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, si anuló ese acuerdo del TAS que aprobaba ese estatuto del 2019, entonces ¿dónde regresamos? Al del 2009. Correcto. Exacto. Pero ¿qué sucede? A nivel de la justicia nacional, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el año 2016, declaró fundada una demanda que presentó el Ministerio de Educación con relación a la inscripción del Estatuto del año 2009. Es decir, para el Poder Judicial Nacional peruano, nosotros, el Estatuto del año 2009, su inscripción es nula y está cancelado el asiento. Por ende, ese estatuto es ineficaz, inválido. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el momento de inscribir ese estatuto, uno de los requisitos era presentar la resolución del IPD que aprobaba esa modificación. Y esa resolución nunca se presentó. Es por eso que el fundamento de la Corte Suprema es declarar la nulidad de esa inscripción. Estaba mal escrito porque nunca se presentó esa resolución del IPD. Y entonces, claro, ¿en qué situación nos quedamos? Tenemos que retrotraernos al Estatuto del año 1996. El tiempo que estaba como presidente el doctor Nicolás Delfino. Entonces, si ustedes me preguntan, estando el TAS habiendo anulado el acuerdo que aprobaba el estatuto del 2019 y el Poder Judicial habiendo anulado la inscripción por ineficaz del estatuto del 2009, nos vamos al estatuto de 1996. Leí el comunicado de lo que usted hacía referencia. Acá dice la Federación, este comunicado señala el TAS, ¿no? La Federación, la FIFA y la Conmebol, luego de hacer el análisis que hace simplemente es de las resoluciones del TAS, la del 14 de septiembre, no de los estatutos. La del 16. No, lo que pasa es que, mire usted, esas son resoluciones de un tribunal deportivo. La Corte Suprema es una justicia ordinaria. Entonces, si usted lee el comunicado, dice, ha hecho el análisis de las resoluciones, que se llama el laudo, del 14 de septiembre 16, y dice que, lógico, el mismo laudo lo dice, se retrotrae al estatuto anterior, 2009. Pero lo que no dice es que el estatuto del 2009, el Poder Judicial también ha anulado su inscripción. Simplemente dice en un párrafo siguiente, también hemos remitido información respecto a la situación estatutaria de la Federación del año 1996, 2009 y 2019, y la FIFA y la Conmebol nos ha dicho que vamos por los estatutos del 2009. Con eso convocamos, no señor, ni la FIFA ni la Conmebol, y con todo el respeto, tienen esa atribución de interpretar una sentencia de un Poder Judicial, es más, de la Corte Suprema de la República. No es su función ni es su atribución. Esa es una norma interna. O sea, estaríamos ante un hecho ilegal por parte de la Federación, por decirlo de alguna manera, uno más. Mire usted, señorita, vamos a hacer Carolina. Señorita Salvatore. En este caso, el no cumplir una sentencia, ojo, que esta sentencia del Poder Judicial ha sido notificada
y ya consentida y ejecutoriada el 25 de julio del 2019, inclusive antes de la aprobación del Estatuto de octubre del 2019. O sea, la Federación tenía conocimiento de estos hechos, de esta sentencia, y a pesar de eso llevó a una modificación, haciendo incurrir en responsabilidad no solo a la Federación, sino a todos los miembros que integran la Asamblea de Bases. Claro. Esto no es un error, es un delito. ¿Qué delito es? Resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Y esto qué conllevaría? ¿Resistirse a la autoridad en términos legales en este tipo de cosas? Que se presente una denuncia ante el Ministerio Público. Básicamente, para que sepan los amigos y ustedes, el artículo 368 del Código Penal. Y discúlpenme usted rápidamente, ¿qué dice? Resistencia o desobediencia a la autoridad. Sí. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio, ergo un juez, los jueces de la Corte Suprema, en sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni menor de 6. O sea, si es menor de 3 años es cárcel efectiva, ¿verdad? No, si es menor de 3 años es suspendida. Ah, perdón, suspendida. Eso dependerá de la evaluación del juez, porque hemos visto casos que, por ejemplo, imponen una pena de 6 meses y es efectiva. O sea eso dependerá de la evaluación del juez. Asumiendo este acto que ustedes consideran ilegal, podría caber una pena de hasta 3 años. Mínima 3, máxima 6. A ver, y ojo, sí. es más, discúlpeme, con esto para redondear el tema legal, no solo porque lo dice el Código Penal, discúlpeme usted, porque ahí voy la interpretación que dicen FIFA y Conmebol. FIFA y Conmebol interpretan la norma deportiva a nivel internacional, sí. Correcto, está a nivel nacional, claro. En la Corte Suprema, y acá no hay que interpretarla, acá hay que ejecutar la sentencia. El artículo, con esto acabo, el artículo 38 de la Constitución Política del Estado señala: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar y cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación, el ordenamiento jurídico nacional. Definitivamente, y ahora le paso a Vicente, definitivamente estamos ante un hecho extremadamente grave, porque hablamos de un hecho que es catalogado como un delito penal. Aquí hablamos de una condena que podría traer cárcel, me imagino que también podría ser quitada del cargo a las autoridades. Vicentico, no sé. Sí, lo primero que quería primero saludar a Óscar. El tema es grave desde el momento que el mismo Manuel Burga en su momento, que ha sido presidente de la Federación, él continuó con el tema de los estatutos, llegamos a Oviedo y ahora estamos con Lozano. Yo quería, para que el público entienda cuál es la situación legal actual del fútbol peruano de la Federación con este tema. ¿A qué asamblea de bases se reconoce a través de la ley o del estatuto del año 1996? Porque la asamblea de bases no es la misma que la del estatuto anterior, o sea, la del 2009. O sea, la conformación de aquellas personas que tienen que decidir el cambio estatutario no son los mismos. Ese es el punto número 1. Y segundo, la extensión de mandato que tiene el señor Lozano tampoco es válida. Entonces, a eso quiero llegar. La Federación, el actual directorio que conforma a Lozano, no puede convocar. Y la asamblea tampoco no se puede conformar como está estipulado en este estatuto del 2009. Tenemos que remitirnos al 96. O sea, ¿quiénes tienen que conformar la asamblea y qué pasa con este directorio? Esa es mi pregunta, Óscar. Correcto. La asamblea de base del año 96 está constituida por 16 clubes de primera y 16 departamentales. O sea, 32. ¿Correcto? Entonces, en este momento, su pregunta va, ¿y entonces a quién tendrían que convocar? A esa asamblea. Pero la otra pregunta cae por lo siguiente. Si bien es cierto, el actual presidente de la Federación, sus mandatos están inscritos, pero ya quedó ineficaz por todas las nulidades que ha habido. ¿Correcto? Claro. O sea, puede ser un presidente. Usted me dice, ahorita, si usted me pregunta, el señor presidente, el señor Agustín Lozano, ¿es presidente de la Federación? Es un presidente inscrito. ¿Facultades? No, pues ya no, porque todo lo que le dio las facultades ha quedado nulo. Claro. Entonces, porque también se presenta, entonces no vamos a hacer nada. La Federación se cayó. No, señores. Acá, registros públicos, el reglamento de personas jurídicas te establece que el último presidente inscrito puede llamar a elecciones. ¿Correcto? Entonces la pregunta, pero no está llamando a elecciones, está llamando a modificar un estatuto, no puede. Y le voy a decir más, entonces usted dice que el actual presidente podría llamar a elecciones, tampoco va a poder, porque no lo va a reconocer FIFA. ¿Y sabe por qué? Claro. Porque en el año 96, como usted decía, la asamblea de bases estaba constituida por clubes de primera, conformada por
departamentales. Y hoy día lo que pide la FIFA con su estatuto FIFA es que todos los estatutos se adecúen y hoy día intervengan dentro de la Asamblea de Bases los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Que voten los árbitros, que voten los entrenadores, que vote el fútbol femenino, que vote el fútbol playa. Y entonces los agremiados, los jugadores agremiados, aparte de los clubes de primera y los clubes de segunda y departamentales. Pero señor Romero, no va a poder llamar, ¿no? Claro, pero si no puede nada de esto que se plantea, o sea, no puede llamar, no tiene facultades, ¿qué tiene que hacer? ¿Se tiene que ir? No, lo que hay que hacer es lo siguiente, señorita Salvatore, es lo siguiente. Ya yo hace tiempo lo estoy, y por favor, con todo respeto al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol, a través de su programa y a los miembros de su consejo directivo, lo que tiene que hacer el señor es llamar, no a sesión, porque ya no puede llamar, tiene que llamar a una reunión de los clubes de primera, los clubes de segunda, las departamentales y los grupos de interés. Plantearles la real situación que hoy vive la Federación y pedir una comisión normalizadora de FIFA. Es la única forma que va a poder salir adelante, porque no hay otra forma como se pudiera esto llevar a cabo. ¿Qué va a suceder? ¿Quién tendría que convocar? Efectivamente, tendría que verse cómo se va a convocar la del año 96 para que el primer punto sea adecuación de estatutos al estatuto FIFA. Para que ingresen los grupos de interés e ingrese segunda. Conformado esto, aprobado esto, se aprueba y se inscribe el estatuto. Posteriormente lo que hay que hacer es ver todos los actos que se han realizado, actos jurídicos, contratos, una serie de temas, y comenzar a ratificar los que ya se han cumplido debidamente y los que no, tener que entrar a una auditoría y en su oportunidad ver si se demandan, se denuncian o se abren procesos administrativos correspondientes. ¿Qué más hay que hacer? El último punto de esa agenda recién se da a llamar a un comité electoral para que llame elecciones. Yo le digo sinceramente, legalmente, al final el tema de elecciones queda rezagado al último punto de esta agenda, que tiene que llevar a la institucionalización de la federación, porque se está golpeando la federación y si siguen con este comunicado, van a seguir en lo mismo. Porque la pregunta sería, ¿van a convocar a una sesión? ¿Qué sesión si no tiene poderes? Claro. Va a llevar a un tema, no está facultado, va a llevar un tema de denuncias penales. Y ojo, que vamos a ser claros, señores, si los miembros de la Asamblea, siendo notificados, asisten, van a tener responsabilidad. Van a tener, y la responsabilidad no pasa por responsabilidades administrativas, pasa por responsabilidades penales. Exacto. Por eso, porque hay una sentencia del Poder Judicial. Pero más allá de lo penal, doctor Romero, le quería consultar, porque el destino que tendría, de acuerdo a este comunicado, cuál es una intención de Asamblea de Bases para aprobar estatutos, algo que no se pudo hacer. Usted me dice que está haciendo fuera de la ley, pero en caso de que se haga y prosiga esto, ¿cuál sería el destino más allá de lo que nos cuenta usted de la justicia ordinaria, desde lo deportivo? De nuevo tendría que irse al TAS. De nuevo al TAS. Una historia sin fin. Y a nivel nacional, como le digo... Y respecto a esta reunión que dice usted, porque no dice asamblea, usted dice reunión de los clubes, primera, segunda, y grupos de interés, que imagino que serán técnicos, árbitros, bueno, no sé, fútbol playa, esas instituciones que están aquí también. Pero todos los que no están en una asamblea. Claro, exactamente, grupos de interés que usted llama. Usted cuando dice solicitar intervenciones, le informo, ¿vamos a pedir una intervención o se va a dar a elección, a decisión de quienes estén ahí, o es en carácter de informar, se va a pedir una intervención? Se tiene que, de una vez que se plantee este tema, a los miembros, en esta reunión, a los miembros de la Asamblea, la que debe ser constituida de acuerdo al Estatuto FIFA, se tiene que solicitar esa comisión de normalización. Intervención. No hay otra forma, no hay cómo. Ahora, ¿entiendes? Para que ellos orienten el tema y sepan la realidad, porque lo que ha opinado Fifi Conmebol es el nivel del TAS. Pero no habla ahí del tema de las sentencias que ha habido y, como le digo, están debidamente notificadas a la Federación Peruana de Fútbol. Ahora, señor Romero, este comunicado que la Federación, insistimos, se emite ayer en medio de una final de una liga, o sea, no fue inocente el momento en el que se emite, cometiendo un supuesto acto de ilegalidad, para utilizar los términos correctos, que tendría consecuencias de orden penal. Digo, la resistencia a la autoridad en caso de ser confirmada a través de una denuncia, que me imagino ustedes deberán proponer, inmediatamente sepan que esto se está realizando, ¿no tiene carácter de urgencia? O sea, ¿no es inmediato el procedimiento que se toma con alguien que se resiste a la autoridad o lleva un proceso también de tiempo? Con esto, ¿lo pueden sacar inmediatamente? Esto se llama el penal noticia criminal. Exacto, programa, por eso ejemplo, lo escucha un fiscal de turno y
ve este tema y puede denunciar. Por eso le estoy preguntando. No hay ningún problema. Y puede denunciar cualquier persona, porque se está tomando conocimiento de un delito. Por eso yo llamo a la reflexión a los clubes, miembros de la Asamblea de Bases, que, ojo, cuidado con la responsabilidad. Acá no es asustar a nadie. Acá estamos hablando, yo he leído la norma, le estoy diciendo sentencias. Acá no estoy opinando, estoy leyendo lo que dice. Usted me pregunta y yo le respondo normativamente. Ahora, ¿qué pasa? El tema es el comunicado pueden sacar. El comunicado pueden comunicar. Yo lo que creo que la transparencia que debe tener la Federación Peruana de Fútbol es exhibir dónde está la carta de la FIFA y la Conmebol para poderla leer. Sí, ahora, suena un poco, a ver, visto desde el punto penal, es arriesgado intentar una situación de estas características porque la consecuencia puede ser inmediata, como lo decimos. Visto por otro lado, vemos a un presidente de una federación como Agustín Lozano que está atado de pies y manos para tomar cualquier tipo de decisión. O sea, hoy no tiene autoridad para nada. Entonces uno piensa cómo se aferra a un cargo un presidente teniendo en cuenta todo este panorama. Pero por el otro lado también me pregunto, había un grupo de clubes que iban a intentar este diálogo con la FIFA. ¿En qué quedó eso? Se enviaron tengo conocimiento que se envió porque todo es oficial. Lo que pasa es que en la FIFA, y ustedes lo saben, sus asociados son las federaciones. Entonces siempre cualquier tema con FIFA es a través de la federación. En este caso, tengo entendido que los clubes han enviado una carta directamente a FIFA para pedir oficialmente una reunión. ¿Y por qué? Lo que hay que ver acá, que si bien es cierto, es a través de la federación de pedir una reunión, pero acá ha habido un laudo por el tribunal arbitral. Entonces sí puede considerarse esa atención, poder escuchar a los clubes, porque no viene de ya un cuestionamiento al tema de federación, sino a un tema resuelto por el TAS, y eso es lo que corresponde, ¿no? Estamos esperando ese tema. Yo te hago una pregunta, porque tú eres el que representa a los clubes como Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y que en verdad hace mucho tiempo les han quitado el tema de organizar el campeonato, que era una de las principales funciones de la asociación y lo ha tomado la federación en los últimos años. ¿Cuántos clubes están con la idea del directorio tuyo, del director de la asociación, de que esto nos llevaría a todo un caos en el ámbito legal? ¿No es cierto? Porque si vuelven a convocar una asamblea de bases extraordinaria, se vuelve a aprobar los estatutos con esta asamblea de bases, esto no va a tener una validez en el ámbito legal. ¿Cuántos clubes están contigo? Porque ese es un tema importante. O sea, ¿cuántos clubes de primera división saben del tema legal que pueden ser perjudicados como, por un tema de corresponsabilidad? De saberlo saben todos. Lo que pasa, y quiero tener esto con todo respeto, hay mucho temor. Hay lo que nosotros siempre, lo que se escucha en las asambleas es que sí, hay mucho temor porque, vuelvo a decir, la federación, más allá, como acaba de decir Vicente, tiene la organización del campeonato, es juez y parte. Es juez y parte. ¿Es temor o es interés? Los clubes, pero si ustedes me preguntan, hay mucho temor. Porque mañana me dicen me arbitran mal, mañana me bajan los puntos, mañana me abren un proceso, mañana me sancionan, mañana me suspenden, Esa es la realidad acá, vamos a decir las cosas como son. Entonces, sí, hay clubes que salen, quieren ir. Nosotros hemos tenido, yo no saliese a declarar y hablar de esta forma si no tuviera, pues, escucharía en las asambleas a los clubes. Lo que pasa es que hay temor. Pero esto ya tiene que cambiar, porque lamentablemente el temor se vuelve permisible de todo esto. Nadie está juzgando la gestión del señor presidente de la federación y decirle que hago, no, ese es un tema, lo que lo están investigando son temas de él y tendrá que defenderse. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, pero sí creemos que se debe cumplir con la norma, empezando por el estatuto y respetando los pronunciamientos tanto de la justicia deportiva internacional como de la justicia nacional. Si nosotros no vivimos y no hacemos respetar un Estado de Derecho, lamentablemente está ocurriendo lo que está pasando hoy día en la Federación Peruana de Fútbol. No sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Mañana el Estatuto del 96, no sabemos qué hacer. ¿Quién nos va a convocar? Tenemos que pedir una comisión de normalización. ¿Por qué? Porque no es que no podamos adentro solucionar nuestros propios problemas, sino que hemos generado un problema tan grande que necesitamos ciertamente de una comisión normalizadora para que tengamos todo claro. Señor Ese Romero, es el tema.
Señor Romero, ¿cómo está? Dos preguntas. La primera es, ¿cómo ve el tema después de este comunicado de los derechos televisivos? ¿Los equipos van a poder negociar con normalidad el tema, van a tener la potestad, mejor dicho, de negociar sus derechos de televisión? Y la segunda es el viaje a Zurich. Hablaba hace un momento de eso, ese acercamiento con la FIFA. ¿Quiénes irían y cuándo sería puntualmente? Estamos esperando, para responderle, disculpe la segunda pregunta, estamos esperando la confirmación de FIFA. ¿Por qué? Porque la idea es ir y que nos escuchen. Porque si vamos a ir para que no nos abran las puertas, no tiene sentido, ¿no? Ese es el principio, poderles explicar, no solo verbalmente, sino documentariamente, hacerle llegar a la FIFA todo lo resuelto por la justicia nacional y que tenga conocimiento de esto. Es más, FIFA puede enviar una comisión de avanzada, una comisión jurídica que vea todo este tema para después definir una comisión de normalización. Esto es correcto. Respecto a los derechos de televisión, yo continúo señalando lo siguiente, y se lo digo ya como abogado. Hoy pueden negociar en este momento. Miren, los clubes pueden negociar desde el 14 de septiembre, pueden negociar sus derechos de televisión con el operador que guste, siempre y cuando haya vencido su contrato. Si hay un derecho de preferencia, como también lo hemos hablado con ustedes, se respeta el derecho de preferencia, y con eso firmar su contrato. Hoy día, si ustedes me preguntan, a partir del 14 de septiembre, estando esta resolución del TAS, los clubes están libres para poder negociar en plazo y en monto los derechos de televisión. Creo que mis compañeros tienen una pregunta más, pero antes quería preguntarle si es posible que la asociación sea el responsable de organizar el torneo 2022. ¿Hay opción? Sí, por supuesto. Es más, le digo, nosotros hemos enviado una carta notarial porque preferimos que sea notarial para que haya una fecha cierta al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol, solicitándole que poder asumir la organización y administración nuevamente del campeonato. ¿Por qué? Porque el 18 de junio del año 2018, el señor Edwin Oviedo, cuando estaba el presidente de la Federación, remitió una carta a la asociación señalando, dentro de varios párrafos, señalando que en el 2022 se evaluaría el regreso de la organización y la administración del fútbol a la asociación. Es decir, la evaluación tendría que darse en este tiempo para que en 2022 nosotros podamos organizarlo. Y también, ¿por qué? Porque lo que estamos hablando, normativamente hoy día la federación está quedando inestable, una inseguridad normativa total. Entonces nosotros podemos asumir esa organización y administración. No hay más, conjuntamente con la Liga 1, no hay ningún problema. El tema es que todo se vaya estructuradamente bien, ¿no? Que quede como conclusión, y le pregunto, creo como ya la del estribo, sí. El señor Agustín Lozano no tiene la facultad en este momento de convocar a ninguna asamblea de bases para ver un estatuto. Sí, claro, porque ya quedó nulo sus estatutos. En el 2019 anulado por el TAS y el 2009 anulado por la Corte Suprema de Justicia de la República. Y encima esto puede conllevar a un proceso penal, que ya ahí hablamos de términos mayores porque se habla de una condena de cárcel, ¿no? Mayor a 3 años. Mayor a 4 años. Óscar Romero, muchísimas gracias por el contacto, quedó todo mucho más claro de lo que teníamos. La verdad que uno lo que tiene como para analizar y para cerrar, que en un momento en el que se está peleando por clasificar a un mundial, en el que se está peleando por tener un fútbol más profesional, un fútbol que vaya para adelante, que sea competitivo en la región, estas cosas nos atrasan, ¿no? Atrasan muchísimo, así que le agradecemos, Óscar Romero, por el contacto. Vuelvo a pedirle al señor presidente de la Federación, con todo respeto, que convoque a los presidentes de los clubes de primera, de segunda, departamentales, a los grupos de interés, se reúnan, expongan este tema. Todos están con la mejor predisposición de sacar adelante la reestructuración de la federación. Porque esto golpea al sistema en general. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y bueno, ojalá todo se encauce por el bien de este fútbol, que como digo, ¿no? Lo que debería importarnos es tener un